desde cero, ¿ya? Por ende, vamos a trabajar con lo siguiente. Como dice ahí, ¿qué debemos considerar para armar un PC en cliente? ¿Cierto? Debemos obviamente considerar qué nos pide este cliente, porque obviamente el cliente puede pedirnos, ¿cierto?, un millón de cosas, pero obviamente hay que tener un punto súper claro de lo que debemos trabajar con él. Como dice ahí, ¿cierto? Dice, debemos considerar las características técnicas que el cliente nos solicita. Les voy a marcar acá características técnicas que el cliente nos solicita. ¿Por qué? Porque obviamente esas características técnicas son características de software. Ya, por ejemplo, si yo estoy solicitando por ejemplo, jugar un juego como Red Dead Redemption, ¿cierto? Jugar un juego como Age of Empires, ¿cierto? Jugar, por ejemplo, cualquiera una de las eh, de juegos de alta gama, cada uno de esos juegos, ¿cierto? Nos pide un requisito mínimo y un requisito máximo. Si yo no tengo ese requisito mínimo, ¿cierto? El juego no va a correr, ¿cierto? Y tampoco va a funcionar. Si yo también, por ejemplo, estuviese grabando y si fuese un músico, ¿cierto? En cuanto a estudio, también cada uno de los programas, chiquillos, va a solicitar un hardware, ¿cierto? En específico. Si yo obviamente armo un computador por armarlo, ¿cierto? Y obviamente quiero trabajar con ese computador, puede ser que en un momento no me falle, ¿cierto? O las piezas del hardware no sean las suficientes. Por ende, como dice acá, debemos considerar las características técnicas que el cliente nos va solicitando, ¿ya? Si el cliente nos solicita que sea un PC gamer con características muy específicas, debemos considerar más que nada cuál es ese software, ¿ya? Que obviamente, al finalizar, ¿cierto?, esta parte, yo les voy a ir mostrando de dónde podemos sacar, ¿cierto?, este requerimiento mínimo. Los que tienen Steam, ¿cierto?, me fumo. El juego obviamente aparece, ¿cierto?, las partes como características, aparece el requerimiento mínimo que nos va a solicitar este juego, ¿ya? Y por ende, en base a ello, yo debo obviamente saber si puedo o no jugar lo que quiero jugar en sí, ¿ya? Porque si no, si compramos algo que nuestro equipo no lo soporta, obviamente estaríamos perdiendo plata todo el rato. ¿En qué puntos debo tener atención? Buscar un punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia? Es el software, ¿cierto? El software es el punto de referencia. ¿Por qué? Como dije hace un rato, ¿cierto? Él nos va a dar cuál va a ser el requerimiento mínimo y obviamente el requerimiento máximo, ¿cierto? Y obviamente en base a eso yo voy a tener súper claro cuál es la perspectiva de qué o cómo lo debo armar, ¿cierto? O qué o cómo debo obviamente trabajar este computador. Debo también considerar la compatibilidad de la placa y el procesador. ¿Por qué? Porque esto lleva a un punto también llamado como factor forma, que lo vimos en clase, ¿cierto? Y también hay que considerar también el tipo de procesador con el cual vamos a ir trabajando. Por ejemplo, si trabajamos con un procesador que es PGA o LGA, ¿cierto? También va a ser la diferencia entre un procesador que es AMD o Intel, ¿ya? Porque obviamente cada uno de estos procesadores tienen un tipo de eh, factor forma según su socket, ¿cierto? Según su base, ¿ya? Porque entendamos que muchas veces cuando se nos vende un procesador, muchas veces no tenemos claro qué tipo de procesador estamos trabajando y cuando llevamos la placa madre, no hay compatibilidad. Entonces, ¿qué recomiendo yo siempre? Es ver la placa y luego ver, ¿cierto?, el procesador. ¿Por qué? Porque obviamente a medida que veamos la placa, ¿cierto?, veamos sus compatibilidades, veamos obviamente cuál es el valor en bruto, ¿cierto?, que este computador nos va a facilitar, yo podría obviamente comprar todo este hardware en adelante. El tipo de chipset, ¿por qué? Porque obviamente acá yo puedo ver las actualizaciones, ¿cierto? Del equipo mismo. ¿Por qué quiere decir esto? Si yo actualizo el chipset, yo obviamente puedo darle mejores características a mi computador. ¿Ya qué quiere decir esto? Cuando viene de forma por fábrica, este computador viene con ciertos requerimientos, ¿cierto? Casi por defecto. Si yo actualizo, ¿cierto?, el chipset, puedo obviamente aumentar cada una, ¿cierto?, de estas características de nuestro equipo de forma lógica y física, ¿ya? Porque obviamente, ¿qué quiere decir esto? Si yo aumento las capacidades o actualizo el chipset, podría obviamente tener un equipo que solamente me leía hasta 32 gigas, 64, puedo aumentar más que nada, ¿cierto?, sus velocidades. Y obviamente, como para todos, no importa los valores, ¿ya? Porque obviamente, si el cliente nos dice que quiere jugar o quiere obviamente un equipo de gama alta y tiene un precio, un valor de 600.000 pesos, hay que ser también realistas con el mismo cliente porque obviamente no va a poder ser factible lo que él quiere, ¿ya? Porque obviamente si tiene un presupuesto muy bajo y que necesita algo muy elevado, obviamente
no va a calzar, porque recordemos más que nada que cada uno de los procesadores, ¿cierto? Por ejemplo, un procesador i9 cuesta entre 1.500.000 pesos y un procesador i7, ¿cierto? Cuesta entre 500.000 pesos, que ustedes pudieron darse cuenta la vez pasada en la tarea que estaban trabajando. Pero, Ah, profe. ujú. Es que estaba viendo que en ese tipo de valores, si una persona tiene 600.000 pesos y es bajo como para comprar un computador medio bueno, pero no podemos utilizar una opción, como por ejemplo, no sé, una placa madre con dos procesadores como tipo servidor, ¿cómo puedo hacerlo? Porque, no sé, Buena me he dado pregunta, ¿eh? cuenta que los ¿Mm? computadores de servidor igual pueden servir como para jugar, po. Sí, pues, pero ojo con eso, porque muchas veces depende también de los requisitos del hardware que nos están pidiendo. Por ejemplo, un procesador como Intel Xeon, que tú puedes colocar entre 2 o 4 procesadores, a veces no te da, ¿cierto?, esta GPU para que puedas, obviamente, trabajarla dentro del mismo Ah, equipo, ¿cachai? Por ende, hay otros factores externos. Pero como dices tú, Vicente, si yo podría, por ejemplo, también bajar los valores, o sea, no comprar lo último de alta gama, por ejemplo, un procesador de séptima generación, sino que comprar un procesador de quinta. ¿Cachai? Y va a ser la misma pega que un procesador de séptima generación, de octava y de novena generación. O sea, yo podría obviamente ver y cotizar valores que son mucho más económicos, yéndome hacia atrás más que nada con las generaciones con las cuales estamos trabajando. Pero igual va a depender, ¿cierto?, del requisito del software con el que estamos trabajando. Si el software nos pide obviamente que trabajemos con un procesador, por ejemplo, Core i5 de séptima generación, estamos amarrados a eso. Chiquillos, ¿preguntas hasta ahora? ¿Van perdidos? ¿Están durmiendo? No, cri, cri, yo no. cri, cri. ¿No? Ah, ya, está claro. Sí. Ahí te ve, Ignacio no escucha. si me dice no, no, ah, ya me escribió, me puso no. No, sí escucho, ok. Ah, ya. Ya, genial, genial. Sí, que, Está Ashley, Martín, eh, Matías, sí, habemos, bueno, Verena y Vicente, que son los que estamos mirando. habemos 7. Todos escuchan, chiquillos. También hay una opción donde ustedes pueden levantar la mano si necesitan alguna duda, si no quieren hablar. ¿Aló? Aló. Donde dicen participantes, chicos, ustedes aprietan abajo, donde dice participante, dice levantar la mano. Y ahí vas a ver quién quiere hablar. ¿Ya? Les voy a obviamente a ver y les voy a responder. ¿Ya? Ok. Chiquillos, acá las consideraciones de compatibilidad, ¿cierto? Lo que estábamos conversando hace un buen rato, que son las consideraciones más que nada, ¿cierto? De este software o este hardware con el que estamos trabajando. El tipo procesador, ¿cierto? Que obviamente va a ser desde un procesador tipo Intel, ¿cierto? O AMD, según el fabricante. Un zócalo, ¿cierto? De placa madre y factor forma según gabinete, que obviamente eso vamos a ver un poco más adelante, porque hay distintos tipos de zócalos. Hay un zócalo que es LGA, ¿cierto? Y un zócalo que es PGA. ¿Cuál es la diferencia? Que el LGA no tiene pines, ¿cierto? Y el procesador, o mejor dicho, el zócalo PGA, sí tiene, sí tiene pines. Y es muy común que los procesadores, o mejor dicho, los zócalos LGA sean de Intel, ¿cierto? Y los de PGA sean de AMD. Es muy común eso, pero obviamente hay veces que nos vamos a dar cuenta que eso cambia, ¿ya? No, por eso no me gusta decir así como que Intel es LGA y AMD es PGA, porque a veces podemos encontrarnos con procesadores LGA en Intel, ¿ya? El chipset, ¿cierto? Que esto va amarrado con la placa madre, ¿cierto? Que va amarrado con la placa porque obviamente según la placa es obviamente cómo vamos a trabajar y vamos a poder obviamente actualizar este chipset dentro de nuestro equipo, ¿ya? Eso también va a ayudarnos también a cómo nosotros podemos aumentar las capacidades, ¿cierto? De este computador y también nos va a aumentar también las frecuencias de memoria con las cuales vamos a ir trabajando. Las memorias RAM, ¿cierto? Que hay que ver después, que después les voy a explicar, los tipos de tecnologías con las cuales estas trabajan, ¿ya? Porque obviamente la memoria RAM nos va a ayudar, ¿cierto?, a que este equipo
pueda elevar sus procesos, ¿cierto? Obviamente pueda andar, entre comillas, ¿cierto? Un poco más afín con la velocidad con la cual necesitamos. Y el disco duro, ¿cierto? Que tenemos dos formas, ¿cierto? Hoy en día, que es la forma SSD, de estado sólido, y la forma de disco rígido, ¿ya? Y todo eso, ¿cierto? Tiene compatibilidad. Pero ojo, ¿en cuál nosotros vamos a tener la principal compatibilidad, ¿cierto? Con nuestro equipo? Como les decía, es la, la placa madre. La, la placa madre, ¿cierto? Es la que va a mandar la compatibilidad de todo el equipo para poder ir trabajando, ¿cierto? Yo siempre les recomiendo a todos, como les digo, a los que se vienen incorporando recién, que la placa madre, desde ahí hay que comenzar a ver, ¿cierto? Cuál es la mejor, mejor dicho, no la mejor, sino que obviamente cuál se asemeja a los requerimientos básicos que tenemos nosotros, ¿cierto? Y queremos nuestro computador, ¿ya? O sea, la placa madre nos va a decir cuál va a ser el zócalo y según la misma placa madre sabremos cuál es el chipset, cuáles son los tipos de memoria RAM y también sabremos cuál disco duro puede ser compatible. Ojo, el disco duro, en muchos casos es compatible casi al 100% con todas las placas. Pero pasa mucho que el disco duro, según lo que quiera este usuario, ¿cierto? Es lo que nosotros vamos a tener que entregarle, ¿ya? Eso se lo voy a explicar un poco más adelante. Hasta ahora, chiquillos, Algunas veces, Ujú. sí, yo tengo una que hay como placas madres que no, que tienen como entrada Molex y no tienen algunas veces entrada SATA. Bueno, muy viejas, pero eso encuentro yo. Entonces, no todas son compatibles con todas las placas madres, po. Exacto, porque ¿a qué me refiero que todo es compatible? Porque los equipos más nuevos, porque los equipos más viejos, obviamente, como decía todo Vicente, tenemos que tener esta consideración que obviamente hay discos que son discos ID paralelo, que son los discos con los Molex antiguos, y las placas nuevas, ¿cierto? Que tienen SATA, que son con los discos SATA seriales, que son mucho más rápidos, ¿cierto? Que hoy en día casi no encontramos placas con Molex. ¿Por qué? Porque obviamente serían casi ya placas muy antiguas, ¿cierto? Y las placas más nuevas están hechas casi toda a una velocidad mucho más estándar, ¿cierto? En cuanto al disco duro. Lo que sí podemos, entre comillas, darnos cuenta que hoy en día hay placas que son compatibles con estos Intel Optane, por ejemplo, memorias, ¿cierto? Que son casi de disco rígido. Y eso ya cambia un poco también el panorama. Por eso ya les decía el disco SSD con el disco HDD. A los caballeros. Gracias. ¿Ya? Así que tiene que considerar, ¿cierto?, ese tipo de disco duro con el cual estamos trabajando. Pero como les digo, lo principal es darnos cuenta cuál es la placa madre, cuáles son sus características, y desde ahí, obviamente, comenzar a ver todo nuestro hardware en adelante. Pero ojo, como siempre les dije hace un rato, hay que ver el requerimiento del software para ver, obviamente, qué necesitamos para que este equipo funcione, ¿cierto? Y nuestro cliente, obviamente, nos diga que está ok. El tipo de procesador y zócalo, ¿cierto? Acá ustedes se pueden dar cuenta que hay distintos tipos de zócalo, ¿cierto? Y yo acá los separé de dos formas. Acá está para lo que es AMD, ¿cierto? Todo esto es AMD y todo que está acá abajo es Intel, ¿ya? Lo de arriba, ¿cierto? Que es AMD, ¿cierto? Depende obviamente del tipo de zócalo con el cual estemos trabajando, ¿cierto? Que cada zócalo, ¿cierto? También va a decir qué tipo de procesador va a ser con el cual vamos a trabajar. Por ejemplo, la AM3 trabaja con Adron por 2, ¿cierto? Y AMD Phenom, por ejemplo. Los AM4, que son los más comunes, trabajan con AMD Ryzen 3, 5 y 7, ¿ya? También hay que considerar lo siguiente, que los AM4 en AMD son compatibles en su gran mayoría con equipos más viejos, ya con procesadores más antiguos, ya porque AMD obviamente tiene esa funcionalidad más que nada de poder trabajar con procesadores que son de una gama más antigua, ¿ya? Considerar también que la gran mayoría, el 100% de lo que están acá, son todos PGA, ¿ya? Son Pin Array, ¿ya? O sea, son todos procesadores con pines, ¿ya? Perdón, son procesadores, son zócalos con pines, ¿ya? Todos los procesadores que vemos acá, ¿cierto? O zócalos que vemos acá, M3, AM4, FM2, STR4, STR4 Plus, cada uno de ellos, ¿cierto? Son PGA. Y como se pueden dar cuenta, en la parte eh, derecha, ¿cierto? De pantalla, si yo soy disléxico a veces con los temas de derecha e izquierda, se pueden dar cuenta que son procesadores que van siendo distintos para cada uno de ellos, que obviamente nos va a dar la facilidad, ¿cierto?, de considerar
cuál es el zócalo y cuál es el procesador con el cual vamos a trabajar. En cuanto a Intel, si ustedes se dan cuenta, ya acá nos dice que son procesadores LGA, ¿cierto? Son zócalos sin pines, ¿cierto? Y obviamente, si nos damos cuenta, también según el zócalo va a ir cambiando, ¿cierto?, el tipo de procesador. En la gran mayoría de los LGA son compatibles, entre comillas, ¿cierto?, con la gran mayoría de los procesadores Intel, ¿cierto? Por ejemplo, Intel Core i3, i5, i7, incluso el i9, viene siendo LGA 1151. Para los Intel Xeon, ¿cierto?, son 3674 y para los Intel Core X series, ¿cierto?, que son los procesadores Extreme series de Intel, son los LGA 2066. Hay que considerar lo siguiente. Cuando yo hablo, por ejemplo, de Xeon, es un procesador que tiene casi 16 núcleos y que muchas veces en estos procesadores nos vamos a encontrar entre soporte para 4 CPU a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver obviamente dentro del equipo, ¿cierto?, que este está soportado para 4 tipos de, de procesadores a la vez. ¿Ya? Obviamente si yo ocupo uno, el equipo va a funcionar de igual forma, mientras obviamente mayor cantidad de discos, ¿cierto? Obviamente los procesos van a ser diferentes. No quiere decir que el equipo ande mucho más rápido, sino que obviamente va a separar los procesos con los cuales este va a ir funcionando. ¿Ya? Como les digo, AMD, entre comillas, ¿cierto? Su gran mayoría trabaja con pin array, ¿cierto? Y los procesadores, ¿cierto? En cuanto a lo que es Intel, trabajan con less array, ¿cierto? No trabaja con pines, ¿cierto? Este zócalo, ¿ya? Obviamente, ¿cierto? Depender también del zócalo. Vamos a ver después, ¿cierto? Cuáles van a ser los tipos de chipset con los cuales nos vamos a encontrar, ¿cierto? Y cuál va a ser esta tecnología con la cual vamos a ir trabajando. Chiquillos, ¿duda acá en esta lámina? ¿No? ¿Seguros? Yo no. Me encantan los mismos. De acá, chiquillos, lo que les comentaba, ¿cierto? De nuestro... Ahí está. Les comentaba, ¿cierto? De lo que es... Esperen, lo que es LGA, ¿cierto? Y lo que es PGA. Si ustedes se dan cuenta, este zócalo que está acá, ¿cierto? Tiene pequeños orificios, ¿cierto? Y tiene una pequeña manilla, que esa, voy a decirle manilla, ¿cierto? No se llama manilla, pero digamos la manilla para que se entienda. Que obviamente esa va a apretar los pines cada vez cuando yo coloque este procesador, lo voy a apretar, ¿cierto? Y eso va a hacer que el procesador quede firme dentro de la placa. Cada una, ¿cierto? De estos tienen formas, ¿cierto? Específicas de cómo debe ir en la placa madre, ¿ya? Porque obviamente si yo coloco, ¿cierto? De una forma u otra forma, este puede ser que tampoco nos deje posicionarlo, ¿cierto? Dentro del procesador. Si nosotros nos vamos a dar cuenta, en este zócalo son los procesadores con pines, con patitas, ¿cierto? Dentro de él. Y este que está acá, ¿cierto? Son procesadores que son planos en su parte posterior, ¿ya? Si nos damos cuenta, ¿cierto? Cada uno de ellos, ¿cierto? Tiene posiciones que obviamente hay que darnos cuenta en el tipo de procesador que dentro de él va a ir obviamente una forma. Muchas veces, por ejemplo, dentro del procesador de lo que es Intel, en su esquina aparece, ¿cierto? Una flecha de color dorado que indica, ¿cierto? Cuál es la posición, ¿cierto? Dentro de este procesador. Al igual que en el mismo del PGA, que también sus pines nos van a indicar cuál va a ser la posición con la cual este debe ir dentro de la placa. Ojo, hay que considerar lo siguiente, cuáles son las precauciones que debemos tener, como siempre le he dicho, por ser antiestática y descargarnos, y la otra hay que obviamente tener muy claro que esto que está acá son pequeños pines muy pequeñitos, que obviamente si yo toco con mi dedo, ¿cierto? Dentro de él, yo puedo doblarlos y puedo hacer obviamente un cortocircuito dentro de nuestra placa. En esta que está acá, ¿cuál es la consideración? Si yo pongo a la fuerza, ¿cierto? Este procesador puede que doble uno de los pines, ¿cierto? Y obviamente este no puede entrar dentro de la placa. Así que son consideraciones específicas, chiquillos, y también son casi lógicas de lo que debemos, obviamente, tener dentro de nuestro computador. Si nos damos cuenta, acá esta imagen nos muestra, ¿cierto?, cuál es la diferencia entre un LGA y un PGA. Ya un procesador con pines, ¿cierto? Y un procesador sin pines. ¿Son distintos, no?
Sí, ¿cierto? Son distintos, ¿cierto? Sí, es Acá No casi, tengo caché, uno. no caché, vuelva atrás. No vuelvo caché atrás, nada. al principio, ¿no? Qué no entendiste de Brena? Es que me perdí cuando Ya, estaba mira, hablando del procesador, no caché nada. ya, mira, Brena, el que está ¿Pero acá, por todo, ejemplo, Verena? No, como la mitad. Es que no me acuerdo. mira, Brena, este que está acá, que lo marqué, ¿cierto? Con la flecha, ese, Mm, es un procesador Sí. con pines, ¿ya? Tiene pines. Ya. Si tú te das cuenta y lo vemos así, ¿cierto? Me gustaría tenerlo acá. Es un procesador que va a ir con patitas, ¿cierto? Dentro de él, ¿ya? Profe, aquí tengo uno yo. Ese sí, es más antiguo que yo. Pero sí, así por ejemplo, Acércalo a Brena, la pantalla. Vicente, acércalo a la pantalla. Perdón, Ahí. mira, ahí. Brena, si te das cuenta que tiene Vicente en la Ah, mano, súper ese malo, es sí. un, sí, pero nos sirve igual de ejemplo. Es un procesador con pines, ¿ya? Si te das cuenta, cuando Ya. ese procesador yo lo pongo dentro de este socket, que esto que está acá se llama socket, ¿ya? Obviamente Ya. tiene una posición específica con cada uno de los pines. ¿Y cómo yo obviamente hago para que este quede firme en la placa? Con este manita que está acá, ¿ya? Con eso yo lo presiono y queda eso firme. Pero obviamente hay que tener consideración de que si yo lo coloco de una forma u otra, puedo que los pines los vaya rompiendo, ¿cierto? Y los vaya doblando. Este que está acá, También tengo uno. También tiene tengo uno ese, PGA. Son. tiene este que está acá, ¿cierto? Ese que tenía en la mano, ¿no? Ese, mira, Verena. Ese que está ahí es un LGA, si te das cuenta no tiene ningún pin. Y todos esos pines que tiene Vicente en la mano, que no son pines, ¿cierto? Van a ir puestos en este procesador que está acá. ¿Cachai? Sí, sí, Obviamente sí. eso, en la esquina casi siempre tiene una flechita que nos indica, ¿cierto?, hacia dónde va la posición, ¿cierto? Que nos va a decir cuál es la posición Listo. dentro de tu equipo, ¿ya? Ya. ¿Qué consideraciones hay que tener, chiquillos? Por ejemplo, si yo presiono con fuerza, ¿cierto?, el socket, puede que los pines, esos pequeños como pelitos, los vaya a doblar. Y eso cuando hago los doblos, ¿cierto?, puede que haga un cortocircuito, obviamente no funciona nunca más nuestro procesador, ¿ya? Chiquillos, ¿alguien más Profe, duda? Ujú. profe. Ahí el Benja está, es que el Benja está diciendo que hay cabros que están diciendo en el grupo que no se pueden meter. ¿Por qué? ¿Qué les dice? El Pilkin no se puede meter. Pero, ¿qué dicen? ¿Por qué no se puede meter? Dice que no los deja simplemente. ¿Seguro? Parece Vicente, mandar. ¿bajaron la aplicación Zoom? Espérame, déjame arreglar ese tema. Ahí voy yo, síganme. Ya. Pero igual, chiquillos, si la clase, por ejemplo, el día de hoy no alcanzó a llegar por a ABC motivo, yo les voy a compartir, ¿cierto?, esta clase a través de Google Classroom, ya a mi canal de YouTube, yo voy a ser youtuber, les voy a subir esta clase, ya para que ustedes igual la tengan, ¿cierto? Y la puedan obviamente ir trabajando y entendiendo más que nada cuál es la actividad de la guía número 2 con la cual vamos a ir trabajando esta semana, ¿ya? Como dice acá, la importancia del chipset, como dice, ¿cierto? Conocer el chipset que tiene la placa base es muy importante porque dependiendo del chipset que tenga, podremos gozar de unas funciones u otras. Normalmente encontramos chipset de gama baja hasta chipset de gama alta en un mismo zócalo, ¿ya? Quiere decir que dependiendo de sus actualizaciones podremos tener mejores prestaciones en nuestra placa base. Como les decía, ¿cierto? Acá aparece, ¿cierto?, los tipos de chipset. Ahí aparece para un AM4 y aparece acá para un 1151. ¿Por qué coloco esos dos zócalos? Porque son los más conocidos, son los más comunes, ¿ya? Porque obviamente cuando yo armo un computador se dan cuenta que los zócalos más comunes que van a aparecer a cada rato, ¿cierto? Y de menor precio y de mejor accesibilidad, son zócalos, ¿cierto?, de AM4 e Intel 1151, ¿ya? Como se dan cuenta, ¿cierto? Cada uno de ellos, ¿cierto? Nos va a servir para distintas funciones, distintas tareas. Ya puede ser procesadores de gama alta, gama baja, gama media, ¿cierto? Que obviamente nos va a ayudar también con el tipo de memoria con las cuales vamos a ir trabajando, sus frecuencias y las velocidades, ¿cierto? Con la cual esta va a alcanzar. Por eso ustedes muchas veces se dan cuenta que hay procesadores o computadores que le dicen soporte hasta 16 GB, ¿cierto? Y es más que nada por el chipset, ¿cierto? Y hay que fijarnos cómo yo podría actualizar la chipset y obviamente cómo poder obviamente elevar, ¿cierto?, el nivel de nuestra placa. Todo computador, chiquillos, es actualizable,
Ya no quiere decir que cuando yo compro un notebook, ¿cierto? Compro un PC de escritorio, este sea más que nada con las características de fabricante. Todas son con mejores características, ¿cierto? Con las cuales podemos ir trabajando, ¿ya? Así que consideremos eso. Y como les digo acá, esta lámina muestra para qué tipo, ¿cierto? De chipset nos va a servir y que obviamente va a trabajar. Por ejemplo, cuando dice para entusiastas, se refiere, ¿cierto? A equipos de gama alta, de mayor consumo, ¿ya? Y por ende, son equipos que necesitan mayor RAM, mayor procesador, mayor disco duro, ¿cierto? Mayores velocidades, ¿ya? Porque recordemos que nuestro equipo por defecto está limitado, ¿cierto? A un cierto tipo de hardware con el cual podemos trabajar, ¿ya? Cuando nos queden seguidos 5 minutos, yo voy a cerrar la clase y les voy a volver a enviar la invitación, ¿ya? Porque Zoom tiene un mínimo de 40 minutos para hacer la clase, ¿ya? Así que les voy a resubir la invitación para que vuelvan a entrar, ¿ya? Así que, ojo, pestaña y ceja. Las memorias RAM, chiquillos, como dice ahí, dice, ¿cierto? Nuestra placa madre será quien nos dirá cuáles son las memorias RAM compatibles, ¿cierto? Hay memorias RAM DDR, ¿cierto? DIMM, memorias que ustedes fueron viendo dentro del capítulo 1 de Cisco, de IT Essentials, ¿cierto? Y eso nos hablaba, ¿cierto? De distintas memorias con las cuales iba trabajando, que obviamente cada una de ellas cambiaban, ¿cierto? Su forma, según obviamente el tipo de velocidad, ¿cierto? Tipo de generación, ¿cierto? Y tipo obviamente de trabajo. Y cada una, ¿cierto? No era compatible una con otra. Si yo mi placa madre, ¿cierto? Era solamente con DDR4, se ocupaba con DDR4. Hay muchas placas antiguas, chiquillos, que eran compatibles con DDR DIMM, ¿cierto? Y con DDR2, ¿ya? ¿Por qué yo acá coloqué DDR3 y DDR4? Porque son obviamente las memorias más utilizadas, porque obviamente DDR2 ya no se ocupa, ¿cierto? Sería muy raro que yo pudiera usar un computador con DDR2. Si yo Mi tuviese un PC computador antiguo. con DIMM, también sería muy raro. Por ende, las memorias que yo, por ejemplo, voy a cotizar y voy a darle a un cliente hoy en día son de DDR3 y DDR4. Que cambia también, ¿cierto? El DDR3 y el DDR4 cambia también el precio y el valor. Obviamente, si nuestra placa madre, ¿cierto? Es compatible con DDR3, obviamente va a tener una actualización mucho más económica que la de DDR4, porque son memorias mucho más caras. Ya, por ejemplo, los PC antiguos que ustedes trabajaban en la sala de clases son equipos de DDR3, ¿ya? Pero aún así trabajaban igual que un DDR4, entre comillas, ¿ya? ¿Qué demás hay que considerar, chiquillos? Las tecnologías como non-SC y Dual Channel. Cuando hablamos de non-SC, hablamos de que tiene, tiene y no tiene corrección de errores. ¿Ya qué quiere decir esto? Entendamos que todo tipo de hardware, ¿cierto? Trabaja a través de bits, ¿cierto? Y trabaja obviamente con ceros y unos dentro de su particularidad, ¿cierto? Lenguaje de un hardware. Por ende, cuando hablamos de non-SC, es que no tiene corrección de errores. Y es muy común verlo en todos los computadores, ¿cierto? De escritorio. Y cuando vemos el SC, que es la corrección de errores, es muy común verlos en tipos de servidores. ¿Cómo yo obviamente lo voy a identificar? Yo voy a ver que mi memoria RAM normal, ¿cierto? Tiene 8 pequeños chips. Sí, acá le he puesto una foto, pero por ejemplo, tenemos 1, Creo que también 2, tengo uno. 3, 4, 6, 7, 8, por ejemplo. Y al medio está vacío, que es la ESC, la non-SC. Y la ESC tiene 9 chips, incorporándose, chiquillos, al centro, uno nuevo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. ¿Y qué hace este? ¿Y cuál es su pega? Corregir, ¿cierto?, los errores de bit que tenga este proceso, esta RAM. ¿Ya qué quiere decir esto? Que cuando, por ejemplo, el equipo tiene una falla, por ejemplo, con alguna lectura, ¿cierto?, de algún bit, el de 8 bits, el de 8 chips, va a colapsar, ¿cierto? Y puede que nos mande un pantallazo azul. El de 9 chips, ¿qué va a hacer? Lo va a corregir de forma automática. Y eso obviamente va a hacer que la tolerancia a falla sea mucho mayor. ¿Se entiende, cierto? Solamente el noveno chip que está al medio va a hacer la corrección de errores, ¿cierto? Si hay un bit que está eh, de mala forma, se lo está errado, ¿cierto? Este lo va a corregir y va a hacer que todo el equipo siga funcionando de igual forma, ¿ya? Cuando hablamos, chiquillos, de Dual Channel, hablamos de que nuestra placa madre, ¿cierto? Tiene dos
socket para colocar, ¿cierto?, nuestras memorias RAM. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Hasta ahora, chiquillos, dudas? No. Verena, los que no están No, no, durmiendo, no, no. ¿sí? ¿Ya? ¿Qué dice el Dual Channel, chiquillos? Dice lo siguiente, por ejemplo, en esta lámina se lo explico. Cuando nosotros hablamos de Single Channel, hablamos de que hay solo una memoria, ¿ya? Y esa memoria hace toda la pega, ¿ya? Esa memoria, ¿cierto?, es la que va a trabajar, la memoria que el procesador le va a pedir cierta memoria, va a hacer los procesos, ¿cierto?, dentro de nuestro equipo, y así va a ir funcionando. Obviamente depende del chipset y depende obviamente del tipo de cantidad que sea compatible en nuestra placa. Cuando nosotros hablamos de Dual Channel, eso le llamamos Single Channel. Single Channel. Cuando hablamos de Dual Channel, hablamos cuando en nuestra placa madre hay más de un espacio para colocar memoria RAM y en ellos nosotros estamos colocando la RAM. Ustedes se van a dar cuenta que en esta RAM, muchas veces algunos les dicen, no, coloca la RAM que tú quieras, ¿cierto? No hay problema, ¿cierto? Pero están errados. ¿Por qué? Porque yo cuando hago este sistema de Dual Channel me debo dar cuenta que cada una de ellas sea compatible entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando... Ay, se me fue el... ahí sí. Que cada una sea compatible entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Hay que ver que, por ejemplo, la memoria 1, la 2, la 3 y la 4, ¿cuáles son sus compatibilidades? Muchas veces se van a dar cuenta que las placas están marcadas por colores, ¿cierto? A veces, cuando uno es chico, no cacha para qué se ven los colores. Pero obviamente los colores tienen una identificación más que nada según la, eh, la compatibilidad entre memoria. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo la memoria, tengo una memoria, por ejemplo, de un zócalo que es de color rojo, esa va a ser compatible con otra que sea de color rojo. Y yo obviamente debo colocar, ¿cierto?, las memorias que son de igual tamaño e igual velocidad en cuanto a reloj dentro del equipo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Si yo coloco dos memorias distintas, el equipo solamente va a tomar la de menor tamaño. Si yo coloco las de igual forma, ¿cierto?, de igual velocidad en RAM, ¿cierto?, e igual velocidad en cuanto a frecuencia, las dos memorias van a ser compatibles y se van a sumar. ¿Se entiende, no? Si yo obviamente coloco las dos memorias que son distintas, no va a pasar mucho. Y obviamente una de las dos memorias no va a funcionar. Chiquillos, voy a mandar la invitación de nuevo, ya para que obviamente sigamos trabajando con la clase y así obviamente vamos a trabajar. Ya, porque obviamente nos quedan solo minutos para que retomemos la clase. ¿Ya? Así que Pero después de esa invitación, ¿cuánto dura más? 40 minutos más. Aburrido, Vicente. No, no tanto. Ah, ya. Gracias, Oigan, Vicente. chiquillos, escúchenme, voy a aprovechar de darles un... Somos los conejillos de India, somos los primeros que estamos haciendo una clase online de todo el colegio, así que siéntanse orgullosos de que somos innovadores y que todos quieren esto. Entonces, la idea es que sea una clase interactiva, que ustedes sean capaces de que no solo el profe esté hablando, sino que le vayan preguntando cosas y él también pueda ir Resolviendo las dudas. solucionando. A mí me da miedo interrumpir. ¿Por qué? Pero por eso les digo, mira, abajo donde dice participante, ustedes cliquean y pueden levantar la mano. Y así no interrumpen y se les puede dar la opinión. Si no quieren habilitar su micrófono. Acepten la nueva invitación para que podamos terminar la clase como corresponde. Voy a terminar la clase, chiquillos, para terminar esta para comenzar la otra.